que aquí había habido un conflicto de 12 años que supuestamente había terminado en papeles, pero seguíamos como país siendo manejados por los que habían creado y se habían inventado ese conflicto. Y en ese momento yo era de los que ya veía, no, esto aquí me huele mal, porque si están gobernando estos mismos es porque lo que están haciendo es repartiéndose el pastel. Pero vaya, no había una guerra de combate entre militares y guerrilleros, pero aquí ya empezaba el tema de las maras, que era, yo te voy a decir, incluso peor. Porque, vaya, en los campos de batallas que hubo aquí, en Morazán, en diferentes, en las montañas, en Chalatenango, en Guazapa, ya sabías que ahí estaban. Y a veces los frentes se movían a diferentes lugares y prácticamente la guerrilla aquí, si te agarraba camino a, no sé, a La Unión o a San Miguel, te agarraba y ellos mandaban, ¿verdad? Eso pasó después a ser lo mismo, pero eran las maras. Tenían menos, digamos, menos control, porque en la guerra había fue un descontrol, porque eso fue... acuérdate que ganancia, ¿cómo es? A río revuelto ganancia pescadores. Y ya empecé a darme cuenta de que eso era una conveniencia para algunos, que el país estuviera mal, que estuviera bajo el temor, bajo la violencia de las maras, fueron creciendo. Entonces yo decía, ¿por qué no se cambia? ¿Por qué no cambiamos como salvadoreños lo que existe a nivel de conductores de nuestras políticas, ¿no? Ya, o sea, ¿por qué tiene que ser el mismo partido de FMLN? ¿Por qué tiene que ser el mismo partido de Arena? Que ya están desgastados, que ya sabemos que han habido hasta, bueno, gente metida en cosas horribles ahí, narcotráfico, asesinatos, etcétera. ¿Por qué no? ¿Y quiénes teníamos que hacer eso? O sea, en ese momento para mí eran los jóvenes. Entonces yo dije, voy a ir a conocer a los jóvenes. Claro, yo daba clase en una universidad, yo platicaba con ellos y siempre era una apatía total. Y había un condimento extra, Diego. Y es que como los padres de esa generación habían estado de alguna manera sufriendo directamente la guerra que hubo aquí, entonces a los hijos les decían, no te metas en política, que es peligrosísimo. Ajá. Cuando es todo lo contrario, tenés que hacer que la política te mantenga un país seguro. Ese es el objetivo, el primer objetivo, o sea, la vida del ser humano. Pero aquí le decían, no te metas. Entonces, claro, no te metas, no se metía nadie, y los mismos viejos de aquellos partidos seguían, con un par de jóvenes, pero que eran marionetas, digamos, pero sí, un par de jóvenes. No creas que habían mucho en el frente ni en Arena. No, pero no llegaban como a cargos relevantes, no, digamos. Eran achichincles, eran así, o eran parientes del asesor. Eran, como te digo, parientes o amigos, o amigos de los amigos, o hijos de los amigos. Sí. No tenías tú cuadros que dijeras, aquí viene algo. No lo tenías. Entonces yo decía, en mi idea de este bueno, en esos tiempos era como que te ponían, digamos, que en la juventud del COENA, y eventualmente ibas creciendo y eventualmente podías aspirar. Pero era triste lo que veías en esas juventudes, porque eran hombres o mujeres jóvenes, como decía mi tata, yes man, o sea, bajaban la cabeza. Pues sí, yo tenía un tema, les decía. Bueno, o sea, es que por eso, porque ellos era como que, pues sí, le tengo que decir que sí al de arriba porque eventualmente yo quiero subir. Si ya me pongo de rebelde aquí abajo. Mira, o sea, pero es que bien la rebeldía curioso, es lo que mueve el mundo. Eso te iba a decir, porque qué curioso, porque era, posiblemente, digamos que en esas juventudes podía haber gente que tenía capacidades, o sea, grandes, pues, buenas ideas. Pero estaban inhibidos. Pero estaban como oprimidos. Totalmente. Digamos. Y esa presión venía, como te digo, de los padres en ese momento, que les decían, no te metas aquí porque te va a ir mal, porque en su época los mataban. Sí. O sea, aquí si pensabas distinto, que eso es lo tonto, y no, tonto es decir poco, ¿verdad? Respecto a estas guerras civiles. Es como vos pensás distinto que yo, entonces voy y te mato. Y eso es lo que hacían Dawison y toda esta gente que admiran los de Arena, y todo un montón de señores que ahora ya son viejitos. Roberto Dawison. Sí, Roberto Dawison, pero todos sus seguidores en ese momento, que eran relativamente jóvenes, pero tan viejitos ahora, ya no hacen mucho, nada. Pero, y del otro lado igual, era la violencia y aniquilar al otro, cuando eso no es el camino. Tenés que tener un país seguro para que luego llegue el resto, que es pues el tinglado de la economía. Pero digamos que en su momento, digamos que lo lograron, vaya. O sea, entre comillas, o sea, que lograron con los acuerdos de paz. O sea, como decir, ok, eso calmó la guerra. No hubo acuerdos de paz. Hubo un cese al fuego entre militares y guerrilla, que eran los militares de la guerrilla. O sea, no sentís que eran como, solo fue como, o sea, en papel estaba escrito como acuerdos de paz, pero sino que solo fue como, hey, mira, paremos de tirar balazos. Fue una pantomima, o sea, algo así, ¿no? de las mafias internacionales que ayudaron a que se creara la guerra. Pensá en lo siguiente, una bala de un M16, ¿verdad?
En una guerra tienen que haber balas, tienen que haber más cosas. Balas, uniformes, fusiles, de todo, equipamiento. ¿Quién vende eso? Aquí no se fabricaba, se traía de afuera, ¿verdad? Entonces, aquí ven intermediarios que se quedan con una tajada. Igual que si tú pones un negocio de carros, lo compras a la Toyota, le compras muchos allá y te quedas con una parte tú y los vendes. Por eso se venden muy caros aquí, por cierto, los carros, ¿verdad? Que en otros mercados. Va. Pero le vendía... La guerra era eso. Pero a quién le vendía... O sea, vaya, yo te doy el caso, porque se suponía de que en el caso del FMLN, por ejemplo, ese era como armamento mandado desde Rusia en aquel momento. Pero habían fabricantes que vendían. Tú sabes que en Europa... Pero entonces el fabricante que está... O sea, la persona que está quedando con el dinero es como el fabricante de allá, ¿o no? No, las grandes fortunas se mueven, fabricás y después los vas a vender a un mercado, ¿ya? Y hay un intermediario que se queda con eso. El intermediario puede ser un cubano en ese entonces o ruso. O nicaragüense, porque decían de que de Nicaragua traían bastante. Muchísimas armas de ahí venían. Entonces, vaya, ¿por qué crees que esa guerra duró 12 años? Porque se estaban lucrando los dos grandes fabricantes de guerra de dos bandos de la Guerra Fría, allá en el mundo. Pues Estados Unidos y Rusia. Exacto. Se lucraban muchísimo, claro, y aquí quedaban los intermediarios, los que se quedaban con las comisiones, ¿va? Y que se hicieron millonarios por la... ¿Tú crees que la guerra fue realmente por ideales? En lo absoluto. No puede haber nada pues gente que te lleve a un... Sí, no, podrá decirlo, pero el ser humano no hay nada que aniquile al otro que pueda ser un buen ideal. No te lleva a algo constructivo aniquilar al otro. Y aquí hubo aniquilación y hubo muerte durante 12 años. 12. Entonces sentí de que tal vez hubo como gente arriba. O sea, por ejemplo, estaba la guerrilla. O sea, los que se agarraban con los rifles afuera. Pero había gente arriba de ellos que los manipuló mentalmente para llevarlos a hacer tiroteos, pues, secuestrar, matar. Tal vez no fue, o sea, vos casi que me estás diciendo como que no fue, o sea, no era, o sea, fue una ideología que ellos les implantaron, o sea, como esas cúpulas de arriba, digamos. La pseudo ideología que tuvieron los dos bandos de la guerra aquí se llama dinero sucio, aprovechándose de lavarles la cabeza y las almas a jóvenes universitarios, diciéndole que iban a llegar a tener un mejor país si mataban al otro, ¿ya? Revolución o muerte, dicen todavía un par de locos, ¿verdad? Los escuadroneros de la muerte de la ultraderecha eran eso. Sí. Nada pero, que construya va a ser aniquilando al otro, no, va a ser respetando al otro. Okay. Ahora bien, bueno, anda a averiguar si los grandes comandantes guerrilleros fueron realmente a pelear a los campos de batalla. Ellos estaban en México, estaban en Nicaragua, estaban en Cuba, codeándose con Fidel y con todo este romanticismo, pero los que iban a pelear y a perder la vida y que todavía quedaron amputados o quedaron mal como personas, si sobrevivieron, eran los jóvenes, los que se dejaron engañar. Yo digo, se dejaron engañar porque, bueno, tuvieron poca conciencia de decir, no es el camino el ir a matar a otro, y menos a un hermano mío, a mi hermano. O sea, tú sabes que hay historias aquí, que en un mismo pueblo, ¿ya? Crecieron amigos, así, como que el chero mío era el que iba a la escuela conmigo y vivía enfrente, y éramos grandes amigos, y uno se hizo guerrillero y el otro se hizo soldado, y después se fueron a matar al campo de batalla. Y eso es porque les metieron esto. Acuérdate que manipular a la juventud, ¿verdad? En el caso de las ideologías, yo no creo en ideologías de ningún tipo, o sea, agarrar la historia, si esta mesa es la historia del ser humano civilizado, ¿ya? Los cientos de miles de años que van, ubiquemos el comunismo y el capitalismo. Y no alcanzás ni a llenar un puntito aquí en la historia, son 200 años, 250, eso no funcionó nunca, eso fue un invento para que se lucraran esto. Y aquí en El Salvador se lucraron, porque tenés excomandantes que se hicieron plata, sí, pero estamos hablando militares. O sea, como un nombre específico de alguien que vos digas, este men era como líder de los guerrilleros y ahí andaba en México, mientras los demás aquí se agarraban a balazos. Shafiq Handal salía en las entrevistas, Shafiq Handal, el viejo y el hijo, porque el hijo dice que combatió, pero no hizo nunca nada. Pues, el hijo lo mantenían escontado, ¿verdad? Shafiq Handal salía en las entrevistas con un fusil. Casos. ¿Verdad? Con un fusil, pero no fue a combatir. En la calle. No, y muchos excombatientes que yo conozco le resienten eso. Llegaba en grandes camionetas,
¿verdad? Blindadas, se bajaba con seguridad, daba una entrevista a cadenas internacionales que eran parte del juego, porque sabemos que era parte del juego, eran los publicistas pues de estos grandes mafias internacionales que mueven armas, que mueven guerras, ¿verdad? Soros ha sido un gran financista de guerras, ¿verdad? Eso es lo que venía aquí, lo que se forjó, y por eso yo te decía, ¿por qué crees que duró 12 años? Porque ningún conflicto armado es algo que resuelve inteligentemente nada. Lo que tenés que tener es buena defensa, eso sí, para que no te vengan a... Y aquí lo que hubo es una promoción de una guerra y una vez estableció duró 12 años. ¿Por qué termina la guerra en El Salvador? Porque allá afuera se les terminó el pisto. Porque allá afuera se terminó la Guerra Fría y les dijeron, vaya, El Salvador, ustedes, de un bando y del otro, vengan, les vamos a dar el último cheque. Cheque que, por cierto, fue lo que consiguió que hubieran todos esos desmembramientos dentro del frente de la derecha. Se pelearon por el pisto, les aventaron el último cheque y se lo pelearon, ¿verdad? Esos son los dos partidos que, ahora vámonos al año 97, 98, y seguían gobernando. Ellos, acordate que cambiaron la constitución, bueno, hicieron aquello. Crearon una. Metieron, de 60 diputados, metieron 24 más para poder hacer que el frente entrara, para que la repartija siguiera, porque dijeron, bueno, mira, hagamos algo, sigamos la pantomima de que somos ahora partidos políticos, que discutimos las leyes de sus dueños, ¿verdad? Siempre los que les mandaban a ellos, y nosotros nos repartimos el poder. Y eso es lo que hizo el Frente de Arena hasta la llegada de Bukele, que los salvadoreños decidieron sacar esos dos partidos. Pero paréntesis, vaya, por ejemplo, la que la gente dice de que era de que en los tiempos de la guerra, una de las razones de que estalló la guerra fue porque se cerraron los espacios democráticos. O sea, como que ya las elecciones ya no pesaban nada. Mira, o sea, la gente ya no podía escoger líderes y eso estalló. Eso fue los factores que falló la literatura romántica alrededor de esto. Esa es la mala o la publicidad, digamos, el endoctrinamiento puede decir mucho. Lo que había es nada más ganas de lucrarse, porque eso es lo que sucede cuando un país... Porque no había necesidad como agarrarse a balazos para volver a abrir los espacios democráticos, por ejemplo. Para que yo esté sentado aquí con vos, me tuviste que ir a poner una pistola, ¿verdad que no? Me invitaste y platicamos, sí. Y yo te dije, chivo, voy a ir. O sea, nada. Si la violencia a nivel de invadir, a nivel de... de reprimir al otro, ¿ya? Nunca te va a llevar a un acuerdo. Pero tú míralo también en las relaciones personales. O sea, las parejas no funcionan bajo sometimientos, funcionan bajo el amor. El amor es dar, el amor es dejar ahí, ¿verdad? A mi pareja le gusta algo, yo le doy, trato de que sea feliz, pero también la forma de amor más realista es aquella que te deja libre. A mi pareja le gusta tal cosa y eso es lo que ella la hace feliz, o el amor con los hijos, ¿verdad? Hay padres que dicen, no, tenés que estudiar y hacer esto. Por lo menos en mi caso no fue así, ni tampoco con mis hijos. Amar es dejar libre, ¿verdad? Lo contrario, las guerras, es cuando alguien le saca una ganancia económica, ¿verdad? Sí. Y aquí fue lo que pasó. Ahora, preguntarle si los excombatientes tuvieron algo. Yo creo que este es el primer gobierno que se hizo cargo sin tener que haberse hecho cargo, ¿verdad? Porque Nayib Bukele... Bueno, era un niño, no había ni nacido cuando había guerra. Sin embargo, asumió la responsabilidad y es el primero que se ha hecho cargo de los excombatientes. Pero los que crearon la guerra, que estuvieron en el poder hasta antes de Nayib Bukele, los dejaron olvidados. Claro, eran los que se aprovecharon de ellos, su mano de obra, para llegar a lucrarse, y después los dejaron aventados. Eso es miserable. Ahora, qué bueno que el presidente Bukele sí llegó y se hizo cargo de esos salvadoreños que en el pasado, que no tenían que ver con él, en lo absoluto. Nayib no decidió sobre la guerra, era un niño, bueno, un año te habrá tenido, no sé qué edad tiene actualmente, 44 años, o sea, era un niño cuando se daba la guerra. Pero él, como presidente de El Salvador, se ha hecho cargo por primera vez en la historia de esos excombatientes, sin importar de qué ideología hayan sido. Los otros se aprovecharon de ellos, y por eso te decía, anda a ver si un gran general militar, todos panzones, ¿verdad? Los que eran los ministros antes de defensa, eran unos militarotes todos gordos, ¿verdad? Nunca fueron al campo de batalla, o si fueron, les limpiaban el terreno y llegaban, y entonces se tomaban una foto para la revista Time o para New York Times o lo que fuera, ¿verdad? O CNN y toda esa la pantomima. Pero los que peleaban, los que dejaron la vida,
Esos son los que engañaron. Y los que quedaron vivos, yo los respeto muchísimo, pero se dieron cuenta que fueron engañados, se dieron cuenta que fueron totalmente pisoteados, porque les metieron esa ideología, que era pantomima, que era algo que no servía, era basura para poder lucrarse. Pero esto es como una teoría mía, o sea, pero será de que aparte de lo que estaba pasando aquí, sino que también como que fuimos utilizados, o sea, como el país, por estas grandes potencias en ese momento de la Guerra Fría. Sí. O sea, por ejemplo, esta no era como solo guerra de salvadoreño entre salvadoreños, sino que era como, porque de un lado estaba financiando Rusia y del otro lado estaba financiando los Estados Unidos, pero al mismo tiempo ellos estaban dando duro allá en una Guerra Fría. Entonces, pero esa es como teoría mía, o sea, como que también al mismo tiempo fuimos utilizados por estas potencias, pues. Totalmente.